Te cuento que si estornudas, tu corazón se detiene un milisegundo. Si aguantas el estornudo, se te podría romper una costilla, desgarrar la carótida o sufrir daños cerebrales. Ya estamos de regreso con ustedes. Aquí estamos con el doctor Antonio Contreras Cruz, quien es nutriólogo. Hoy nos va a hablar de la ozonoterapia y también vamos a tocar cómo funciona esta técnica con la diabetes. Bienvenido, doctor. Qué bueno Buenas tenerlo aquí tardes, hoy. gracias por la invitación. Espero que Doctor, estén cuando todos bien. hablamos, gracias. La ozonoterapia, ¿qué es la ozonoterapia? ¿Cuáles son las propiedades que tiene el ozono? La ozonoterapia es una técnica dentro de la medicina bioxidativa que consiste en aplicar ozono clínico al organismo. El ozono es un gas que proviene del oxígeno. Tres átomos de oxígeno, te conforman una molécula de ozono. ¿Qué hace el ozono en el organismo? Lo primero es que tiene propiedades analgésicas, propiedades antiinflamatorias, y por la oxigenación que brinda, da a las células la capacidad de reproducirse con mayor velocidad. O sea, que si usted tiene una enfermedad degenerativa de los tejidos, el ozono hace que se recupere más rápido dicho tejido. Además de sus propiedades viricidas y bactericidas, o sea, que destruye virus y bacterias, destruye la membrana celular de las bacterias, y los virus también, el tiempo de replicación lo disminuye. Si un virus, por ejemplo, se replica en X cantidad de tiempo, el ozono hace que se reproduzca, que dure más tiempo para reproducirse, o que se reproduzca menos cantidad de virus en ese tiempo. Esas son sus principales bondades. Doctor, ¿en qué beneficia o aporta a la mejoría de la calidad del paciente diabético esta ozonoterapia, que es tan buscada como medicina alternativa? Claro, mira, sabemos que la diabetes no es una enfermedad en sí, sino un síndrome. Son un conjunto de signos y síntomas con una base que es una incapacidad o una disminución de la producción de insulina. Esto va a desencadenar una cascada de eventos, y por eso no se puede considerar como una simple enfermedad, sino como un síndrome, que puede desencadenar múltiples enfermedades por esta incapacidad del cuerpo de entrar la glucosa a la célula. Desde ya tenemos que empezar a hablar de los problemas que conlleva la diabetes, porque a veces pensamos en el diabético y solamente pensamos en que tiene que tomar medicamentos para que le baje el azúcar. Pero esta alza en el azúcar produce muchos problemas a largo plazo. Desde la hipoxia, o sea, que los tejidos no se oxigenan como deberían, hasta la obstrucción, que no permite que ciertos órganos o ciertas estructuras se nutran, y por eso tú ves que los pacientes tienen enfermedades, retinopatías, que tienen enfermedades de la vista, que tienen problemas renales, que tienen problemas de circulación en miembro inferior. El ozono lo primero que hace es que ayuda a que esa glucosa en sangre disminuya, no imitando la función de la insulina, porque eso es imposible, sino en los diabéticos, por ejemplo, que el tipo de diabetes que produce insulina de poca calidad o en poca cantidad, maximiza el efecto de esa insulina y hace que las células absorban mejor el azúcar. Inmediatamente te baja la glicemia y ya tú vas a tener ciertos beneficios. Pero si a eso le sumamos que también ese ozono aporta el oxígeno que no está llegando a las estructuras normalmente por la obstrucción, por la gran cantidad de azúcar que hay en sangre, te hace una doble función. Ayuda a que la insulina haga mejor su trabajo y también lleva oxígeno a las células que no están percibiendo o captando la misma cantidad de oxígeno que una persona que no tenga esta enfermedad o este síndrome. Doctor, se dice que ya usted nos explicó más o menos los efectos que hace el ozono en los diabéticos, y se dice que inclusive el ozono evita las amputaciones en los diabéticos. Sí. ¿Cómo así? Esto, me imagino que si hace esto también, pues va a evitar que esas úlceras llagosas le salgan, o sea que
puede ser usado por cualquier persona, no tiene requisitos ni contraindicaciones, entonces. Hasta el momento, la única contraindicación relativa es el embarazo, porque ya hay una sobreoxigenación en una persona embarazada, está captando más oxígeno, su sangre está bombeando más rápido. No se recomienda el ozono en pacientes embarazadas, esa es la única. En el pie diabético específicamente, en el cual tenemos estudios nacionales hechos por nosotros, por el doctor Contreras Padre y un servidor, en comparación con los tratamientos tradicionales de la ozonoterapia, son 4 factores o 4 elementos que van a intervenir en el pie diabético aportado por el ozono. Primero, la cantidad de azúcar, o sea, la glicemia en sangre te la va a disminuir por un efecto hipoglucemiante que tiene el ozono que mencioné anteriormente. Como es un bactericida y un viricida, sabemos que las personas diabéticas, al tener unos niveles altos de azúcar, cuando tienen una colonización de microorganismos, estos se reproducen más rápido con la presencia de ese azúcar. Te va a eliminar esa cantidad de virus, o de bacterias, perdón. También lo acompañamos con antibioterapia para que sea un espectro más amplio. El segundo factor. Tercer factor, como ayuda a la perfusión de oxígeno, ayuda a que haya más oxígeno en el organismo. Estos miembros inferiores, en el pie diabético, este miembro inferior, este pie no está recibiendo la cantidad suficiente de oxígeno, por eso es que empieza la necrosis, por eso es que empieza esas células a morir. Entonces el ozono va y le aporta, por diferentes técnicas que tenemos de aplicación, ese oxígeno a esas células para que puedan regenerarse. Y por último, el cuarto factor es que el ozono ayuda a la producción de colágeno, que es esta, por así decirlo, esta no sustancia, esta estructura, vamos a poner para que me entiendan, que ayuda a que el tejido se mantenga unido. Las fibras de colágeno son las que mantienen las células unidas y que se pierden en los pacientes diabéticos por una disminución en la captación de la vitamina C, que es el precursor del colágeno. Entonces el ozono aporta hace que estas fibras de colágeno se recuperen más rápido, y por eso los pacientes con pie diabético, que me hubiese encantado tener imágenes de los trabajos que tenemos, se recuperan más rápido. Hemos tenido pie diabético que se dividen en niveles, tienen clasificación del 0 al 4, hemos tenido desde hasta grado 3, y hemos podido retornar a ese paciente a tener un pie sano o un pie en grado 0, que aunque sea un paciente diabético, que dicho sea de paso es propenso a volver a desarrollar el pie diabético si no se cuida, pero se le deja el pie intacto, como estuvo antes de que se produjera la primera lesión. Doctor, nos encantaría saber cuáles son los métodos de administración de este tratamiento, porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿será intravenoso? ¿Será por los oídos? Háblenos un poco y desarrolle esa parte. Exacto. Hay 16 tipos de aplicaciones del ozono. Entre ellas están algunas que tú mencionaste, que es el ozono auditivo, está el ozono tópico, que se utiliza en forma de cremas, ozono por todas las cavidades naturales, se puede utilizar ozono rectal, ozono vocal, se puede utilizar también otálmico con unas máquinas especiales que también tenemos. De manera intravenosa, ahora hay una discusión en Europa, porque con el COVID se estaba aplicando directamente el gas, pero aquí normalmente no lo utilizamos, sino que lo diluimos en soluciones, por ejemplo. Se toma un suero, se diluye ozono en él, y eso es lo que se le pone al paciente. También se utiliza el ozono intramuscular, como si fuera una inyección como la que le ponen a las personas cuando, por ejemplo, en la garganta, que se la pone intramuscular, intraarticular, paravertebral, que se pone para pacientes con hernias discales. También está la aplicación de ozono que se hace en quirófano, que es la intraperitoneal, que se hace bajo un protocolo ya con anestesiólogo y todo lo demás, que se va directamente con una máquina que se llama brazo en C. El ozono es muy versátil. Se puede utilizar también el agua ozonizada cuando es un paciente con un problema gastrointestinal, la hidroterapia de colon, que también se pone con agua ozonizada vía rectal. Hay muchas formas de aplicación del ozono y no es nuevo, que muchas personas entienden que es una técnica nueva. El ozono viene desde la ozonoterapia desde 1945, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y todavía en los países donde se inició esta terapia, que fue Alemania y luego Rusia, se utiliza el ozono no solamente a nivel privado como aquí, sino a nivel público. También en Latinoamérica hay que mencionar que Brasil, Cuba, México ya tienen centros públicos de ozonoterapia. Cuba lo tiene hace más de 20 años,
que las personas van a los hospitales y hay unidades de ozono y le dan ozonoterapia a esos pacientes. Es bueno mencionar esto porque a veces creen que es una medicina, con decir medicina alternativa, creen que no es científica, es totalmente científica. La ozonoterapia es inclusive exclusiva de los médicos. Una persona que no es médico no puede dar ozonoterapia. Doctor, nos llega una preguntita aquí, que si no hay contraindicación para personas con e hipotiroidismo descontrolado, ¿y cuántas sesiones son necesarias para obtener buenos resultados? Mire, en el caso del ozono, como casi en todo de medicina, hay que individualizar cada caso. Hay protocolos preestablecidos, pero siempre el paciente hay que evaluarlo antes de decirle, mire, son tantas sesiones. Dentro de esas sesiones son X aplicaciones. O sea, siempre hay que individualizar cada caso, verlo como todos somos distintos, y entonces en base a eso se le prepara el protocolo a cada paciente. No hay nada predeterminado, por así decirlo, porque hay factores como la edad, como el peso, como los hábitos. Inclusive hay que ver también la rutina del paciente, porque por ejemplo hay pacientes que requieren X cantidad de sesiones, pero su tiempo no le da. Hay que manejar toda esa parte, porque sabemos que aunque la salud es muy importante, las personas a veces no entienden esa parte y tienen uno que adaptarse al horario del paciente. Doctor, nos encantaría saber, ¿es utilizable el ozono en niños? En lo personal, nosotros lo utilizamos en niños mayores de 9 años. No porque en menores le pueda hacer ningún tipo de daño, sino porque las aplicaciones, es mejor un niño ya de esa edad que se le pueda explicar algún tipo de proceso. Hay que trabajar con agujas, con una técnica que se llama hemoterapia, que también utilizamos. Hay ciertas aplicaciones que con un niño más pequeño es más incómodo. Pero hemos tenido pacientes de 9 años en adelante. La mayoría de las veces trabajamos así. Es difícil que los niños vayan porque como son ya terapias para una persona un poquito más adulta, pero sí, hemos tenido pacientes de esa edad. Hemos tenido pacientes de 100 años, por si preguntan el límite superior, de 102 años en el centro. Entonces, es bueno que sepan eso, sí. Una señora con mucho vigor, por cierto. Doctor, nos llega otra preguntita. ¿Es cierto que el ozono es tóxico si no se administra en dosis adecuadas? Claro, como todo. Todo tiene una posología, y yo que soy experto en toxicología, yo tengo una maestría en toxicología. Recuerdo que el primer día de clases, el profesor en la Universidad Iberoamericana, donde me formé, nos dijo que todo es tóxico, todo, hasta el agua. Si se usa en exceso y si se usa de manera descontrolada, es tóxico. Hay un ozono, que tenemos también una empresa que brinda ese servicio de ozono industrial, que es para desinfectar. Ese ozono es totalmente tóxico porque es para desinfectar. Eso destruye desde microorganismos hasta ectoparásitos, como mosquitos e insectos. Los mata. Eso es ozono industrial. La ozonoterapia, que es una dosis, imagínese, por ejemplo, el ejemplo que ponemos fuera de cámara, la hidroxicloroquina. Si usted se ve un vaso de cloro, usted va a tener problemas. Pero cuando usted toma una partícula del cloro y la pone en un medicamento, que es, por ejemplo, el caso de la hidroxicloroquina o del dióxido de cloro, ya está en una dosis que sí es apta para los seres humanos. Como hay muchísimas sustancias que si usted la utiliza de manera correcta, sí se puede utilizar en humanos, pero que en altas dosis es tóxica. Y sí, el ozono en altas dosis es tóxico, inclusive dentro de la ozonoterapia, en manos equivocadas, sí, porque existe sobredosis de todo en la vida, de todo. Es que todo mucho es malo. Claro que sí, todo tiene que ver, por eso responde al tamaño, a la estatura, al peso, o sea, responde a muchas cosas la cantidad de ozono que se le va a poner a un paciente, pero no lo convierte en una técnica peligrosa, porque tiene que ser un exceso, o sea, tiene que ser en gran cantidad, tiene que ser un exceso muy alto para que pueda provocar daños en un paciente. Una sobredosis. ¿Con qué frecuencia, doctor, se pueden aplicar estas terapias de ozono? Yo he tenido pacientes, bueno, uno de mis primeros pacientes era una señora con un cáncer de vesícula. Ella siguió 72 terapias consecutivas, de lunes a domingo, diarios.
Oh, Como hay Dios. pacientes que tú lo puedes ver 2 veces a la semana, como hay pacientes que lo puedes ver 3 veces a la semana. La señora está por ahí, entonces cuando yo me formé hace un tiempo ya, todavía me escribe de vez en cuando que está bien. Depende mucho, pero el protocolo mínimo que yo recomiendo siempre son 3 veces, pero la cantidad de semanas ya depende de cada paciente. El tiempo siempre nos traiciona, doctor, como Siempre. quiera. O sea, ¿dónde podemos nosotros ubicarlo para hacer esa cita, para ver si cuadramos? Porque de verdad que yo le digo una cosa, a mí que me den el ozono tomado, porque yo con pinchazo, ay, eso es como la cruz. Estamos en las redes sociales, en Instagram, como Dr. Antonio Contreras, Dr. Antonio Contreras, todo junto, y en el teléfono 809-356-1255, repito, 809-356-1255, mi teléfono directo. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, por participar y por su tiempo, siempre llevándonos orientación. Así que será hasta una próxima entrega, si Dios lo permite. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa, señor director, por favor.